Hola chicas y chicos, buenas tardes. Yo soy Franco, Brenda, mi compañera. Este, y bueno, más o menos estamos armando este video. Queremos hacer un breve video, digamos, para redondear un poco, eh, redondear un poco los temas que habíamos hablado la clase pasada con respecto al concepto de arte en sí, ¿no? Pudimos reflexionar un poco en la clase. Más o menos llegamos a la conclusión de que es imposible hacer una definición concreta del arte, ¿no? No es posible hacer una definición de diccionario, el arte dos puntos, y poner la definición correspondiente, sino que este, el concepto mismo de arte se trata de algo subjetivo, ¿no? Algo propio de cada persona y que tiene que ver mucho este, con el concepto de lo que consideramos bello o no, ¿sí? Ya la cuestión de la belleza y la cuestión de la estética se lo tratar un poco más adelante, ¿sí? Eso vamos lejos, que incluso puede requerir una clase completa, ¿sí? Eh, pero básicamente esta cuestión de lo subjetivo, esta cuestión eh, de cómo definimos el arte, el concepto de arte, si cada uno tiene una concepción distinta de lo que es, ¿no? Y de lo que no lo es. Por lo general uno define los conceptos o las cuestiones que atraviesan nuestra vida en base a la diferenciación con las demás cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que es arte se diferencia de todo lo que no es arte, ¿sí? Y con eso el resto de las cuestiones que nos atraviesan en la vida, ya sean sociales, culturales, políticas, religiosas, etcétera. ¿Sí? Pero bueno, podemos hacer un acercamiento un poco a lo que es el arte en sí, utilizando, digamos, si se puede decir, una clasificación general, una clasificación que presentaría, digamos, las distintas disciplinas que por lo general se consideran como disciplinas artísticas, no necesariamente encerrándolo todo en esos grupos separados, ¿no? Obviamente que después podemos agregar un montón de más, un montón de clasificaciones más, pero tomando una clasificación general de lo que conocemos como disciplinas artísticas, podemos tener unas cuantas ya conocidas. Si me emprendas, si podés pasar por favor el cuadrito. Bueno, ahí en este cuadro que vemos acá, después yo se los voy a subir al Classroom también para que lo tengan junto con el otro cuadrito que les había pasado. Lo que vemos son las diversas disciplinas artísticas, pero las que consideramos como las más conocidas, utilicemos esa palabra, ¿no? Eh, Tenemos tres clasificaciones principales que son, digamos, las artes relacionadas con lo estático o con lo espacial, digamos, con lo que ocupan un espacio concreto dentro del mundo, ¿no? Por ejemplo, la escultura o la arquitectura, estamos hablando de la fabricación de objetos que vienen a ocupar un espacio físico adentro del mundo, ¿no? De la misma manera, la pintura o el dibujo, siempre que hablamos de arte, por lo general lo primero que evocamos es el tema de las artes plásticas, ¿no? De hecho, cuando se hacen las diversas divisiones de épocas históricas humanas, se la hace, por ejemplo, en base a cómo es que las artes plásticas influyen dentro de la sociedad, ¿no? Ya sea el barroco, eh, eh, el renacimiento y demás cosmovisiones históricas de la humanidad que siempre están determinadas por la producción artística, ¿sí? Pero bueno, si lo vemos de ese punto de vista, también podemos decir que el cine, por ejemplo, sería una de el cine y la fotografía, ¿no? Serían dos disciplinas artísticas que vienen a ser fundamentales, que vienen a marcar un paradigma
completamente importante, fundamental en lo que viene a ser el siglo XXI, digamos, ¿no? El siglo XX más bien, ¿no? La época contemporánea, ¿sí? Vemos que tenemos muchas disciplinas que son básicamente las que a nosotros nos remiten inmediatamente con el arte, sin necesidad de hacer una diferenciación entre lo que es o lo que no es, si es bello o no es bello. Podemos hablar de la literatura, de la danza, ¿sí? Este, que, por ejemplo, la literatura y la danza son artes dinámicas, en el sentido de que se realizan con el mismo ejercicio, con la misma aplicación, tanto psicológica como física, puestas en Prado, ¿no? Está bien, después tenemos lo que es el libro en sí, que viene a ser un objeto, algo, ¿cómo decirlo? Un objeto material, algo estático que ocupa un espacio, pero en realidad el acto artístico está en la escritura y no tanto en la fabricación del libro, ¿sí? Que eso es otra cosa, ¿no? De la misma manera que las artes mixtas como el cine o el teatro, ¿sí? Que también pueden ser consideradas disciplinas temporales, digamos, porque duran un espacio de tiempo y acaban, empiezan y acaban, digamos, ¿no? No es como, por ejemplo, una escultura. Tenemos el David de Miguel Ángel, que lo hizo hace 600 años y todavía podemos ir al museo a verlo, digamos, ¿no? Una obra de teatro, se van cambiando los actores, se va puliendo las técnicas de teatro y demás, ¿no? Estamos hablando de estilos de arte mixtos y temporales, dinámicos, que van cambiando el tiempo, que van cambiando la técnica, que van tomando diversas formas. ¿Se entiende? Y hablo sobre este cuadro, sobre las generalidades de la clasificación de las disciplinas, porque, como les decía, el tema del arte es una concepción muy subjetiva, y por lo tanto podemos disciplinas que inmediatamente no las consideraríamos como arte, y sin embargo, en otros momentos de nuestra vida por ahí las podemos tomar de ese modo, como por ejemplo el arte culinario que le dicen, ¿no? La cocina, eh, el modelaje, por ejemplo, ¿sí? Eh, el maquillaje, si se quiere, y podríamos hablar de un montón de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, se me ocurren esos, pero podríamos hablar de un montón de disciplinas. La misma docencia, inclusive, requiere de cierta creatividad para la preparación de las clases, para el modo de llegar a las personas a las cuales nos dirigimos, que de alguna manera, si bien no es considerada una disciplina artística por, por, por los críticos, digamos, lo podemos considerar un- una actividad que requiere de cierta Habilidad. creatividad y de cierta habilidad subjetiva, cierta habilidad propia. Por eso yo les decía a la clase pasada que en realidad el arte nos pertenece a todos. No es que algunos hacen arte y otros no. No es que alguien nace con capacidad para hacer arte y otros no. Simplemente que, eh, digamos, algunos se desempeñan en ciertas actividades que otros no, y viceversa, ¿sí? Y eso es principalmente lo que hay que tener claro a la hora de conceptualizar el arte, y conceptualizarlo como algo subjetivo. Lo subjetivo siempre es propio de cualquier persona, ya sea de su nivel académico, social, cultural, de su posición religiosa y demás cuestiones, ¿sí? El arte es universal y lo poseemos todos de alguna manera u otra, ¿sí? Ahora vamos a pasar al segundo cuadro, al que yo les pasé en la clase pasada, ¿sí? Vamos a aproximarnos un poco más a el concepto o la vinculación que tiene el arte en sí con el ser humano, ¿sí?
Así que ahí Brenda nos va a pasar el segundo cuadro. Brenda es la que arma todo, muchas gracias. Bien, acá vemos este segundo cuadro, que es el que yo les pasé la semana pasada, ¿sí? Que buscaba más que nada vincular lo que es el arte en sí como una disciplina, digamos, del ser humano, ¿sí? Algo que está directamente vinculado con el ser humano. ¿Esto qué quiere decir? Tiene que ver con el tema de la capacidad de raciocinio del ser humano. Lo que nos diferencia del resto de los seres del mundo es justamente la capacidad de racionalizar lo que hacemos, ¿sí? El arte siempre tiene un propósito, ya sea por mero entretenimiento, si se quiere, o para dejar constancia de algo, o para, como decían ustedes la otra vuelta en la clase, el tema de expresar lo que uno tiene adentro, siempre tiene un propósito, ¿sí? Y para brindarle un propósito a cada cosa que hacemos en nuestra vida, siempre los propósitos siempre se racionalizan de alguna manera u otra. Podemos coincidir o no con el resto de las personas en pensar si alguien razona bien o mal o distinto que nosotros, pero no estamos considerando eso. Lo que estamos considerando es, en general, el hecho de qué es el arte, por qué es propio del ser humano y cuál es su naturaleza, ¿sí? Bueno, como vemos en el cuadro, eh, lo podemos clasificar en tres grandes ramas, digamos. Por un lado, la relación del arte justamente, la vinculación del arte con el ser humano, en base a esta capacidad de razonamiento que yo les digo, eh, la naturaleza de la obra de arte, es decir, los componentes mismos de la obra de arte, ¿no? Eh, Noten que estoy utilizando el término obra de arte y no el arte, ¿sí? Porque en realidad el arte está compuesto por estas tres cosas, que son su vínculo con el ser humano, sus componentes, y los componentes mismos del artista, los componentes que el artista dispone para plasmar esa obra de arte en el mundo, ¿sí? En relación con el ser humano, decimos que para producir una obra de arte, tenemos que tener en cuenta tres cuestiones del ser humano. La primera, bueno, es bastante básica porque se basa en su concepción del mundo, es decir, eh, lo que el artista plasma, ya sea en un dibujo, en una escultura, en una danza, en diversas cosas, ¿no? Cuando el ser humano lo compone la obra, lo hace en base a una percepción subjetiva del mundo. Esto es lo más básico porque es lo que venimos hablando hasta ahora, es decir, tenemos una idea del mundo, eh, y es en base a esa idea que nosotros le vamos a dar forma a la obra, ¿no? Por eso es que no hay dos obras o dos composiciones iguales, porque cada uno tiene una concepción distinta del mundo. Se hace en base a las aspiraciones del ser humano, ¿no? Y que eso tiene que ver con los propósitos, es decir, qué es lo que busca al componer su obra, realizarla, cuáles son tanto sus propósitos como sus deseos, sus aspiraciones en la vida, cómo es que el ser humano en base a la obra de arte puede mostrar cómo es el mundo de su tiempo y cómo quiere que sea el mundo en el futuro, ¿sí? Todo eso está motivado por las aspiraciones, ya sea porque esta persona, este individuo, busque con su obra cambiar el mundo, ¿no? Esto lo hemos visto mucho sobre todo en las obras literarias y en la música hoy en día, pero en épocas más remotas, los seres humanos buscaban cambiar el mundo en base, por ejemplo, a las artes plásticas como lo son la escultura. Ustedes fíjense el cambio radical que produjo en el mundo del Renacimiento artistas como Miguel Ángel o Da Vinci, ¿sí? Que básicamente fue una revolución mundial, y bueno,
estos genios, llamémoslo así, tenían fuertes aspiraciones con respecto a la manera en la que ellos consideraban el mundo y cómo querían que fuera, ¿sí? Y hay un tercer aspecto en relación con el ser humano que es mucho más elemental, pero que es el más difícil quizá de asumir, y que tiene que ver con respecto a sus condiciones de existencia. Eso es un punto complicado para tratar, porque tiene que ver con que la propia obra de arte, como a nosotros se nos va a manifestar, va a estar muy vinculada con las condiciones sociales en las cuales el artista está viviendo en ese momento. De manera que va a ser muy distinta una obra de arte en época de esplendor, de bienestar, de salud, ¿sí? Que en otras cuestiones, como tiene que ser la pobreza, la enfermedad. Bueno, vuelvo a este ejemplo de esta relación entre la Edad Media y el Renacimiento, esta cuestión de, en la Edad Media, la obra de arte siempre vinculado con lo religioso, la peste bubónica afectando a toda Europa, y por lo tanto la naturaleza misma de esa obra de arte siempre se develaba en cuanto a lo trágico, en cuanto a lo apocalíptico, ¿no? En cuanto a Dios como castigando al ser humano, ¿sí? Y por lo tanto le daba a la obra de arte una naturaleza trágica, apocalíptica, que vendría a ser muy distinta quizás a el arte del siglo XX, por ejemplo, que está más vinculado con respecto a los problemas de los desastres ambientales, por ejemplo, o a las críticas que se hacen a la sociedad de consumo. Por lo tanto, las condiciones de existencia en una sociedad determinada, en una época determinada, van a establecer indirectamente, a veces directamente, a veces indirectamente, pero cuál va a ser esa relación entre la obra y el ser humano. Es fundamental, ¿no? La naturaleza de la obra de arte viene por el lado de cuáles son los elementos que la componen, ¿sí? Esto es muy sencillo, es decir, eh, la obra de arte primero se compone de, justamente como decíamos, así como se compone la acción del mundo del ser humano, la obra de arte en sí se compone de la realidad visible, de lo que nosotros vemos, ¿sí? La obra de arte, ya sea figurativa o abstracta, ya vamos a volver después sobre esos conceptos, siempre hace una representación de el mundo de lo que vemos, ¿sí? Si no es de lo que vemos, es precisamente de los pensamientos o sentimientos, ¿sí? Eso tiene que ver con la abstracción, que sin embargo los pensamientos y los sentimientos siempre están vinculados con algo que sucede en el mundo, digamos, ¿sí? Siempre están vinculados con conceptualizaciones sobre algo que conocemos, porque si nosotros tuviéramos que hablar simplemente de lo que ocurre en nuestra mente, que nadie más puede ver, salvo que nosotros lo digamos, entonces nadie podría entender toda la serie de complicaciones y de conceptos tan complejos que transcurren en nuestra mente, ¿no? A diario, hora a hora, minuto a minuto. Entonces, siempre hay una vinculación entre los sentimientos, los pensamientos y la manera que tenemos de ver el mundo. A su vez, la obra de arte sí está compuesta por los elementos de la plástica, ¿sí? Es decir, está muy bien que nosotros queramos en una obra representar el mundo o nuestros sentimientos, pero si no tenemos, por ejemplo, el pincel y las témperas para empezar a pintar, no sé si me explico, si no tenemos el instrumento para crear la música, nuestra voz porque incluso la voz misma, los elementos físicos propios, funcionan como parte de esos componentes del arte, ¿no? Ya sea en el caso poner del cantar, digamos, ¿no? La voz. Y así como el resto de los elementos, ¿no? Las herramientas para esculpir, etcétera, etcétera. A su vez, bueno, esta otra rama que es fundamental y que tiene que ver con los componentes
del artista, es decir, es una vinculación entre entre estos tres conceptos, que es lo visual, lo que el ser humano puede ver, lo mental, es decir, lo que procesa o lo que piensa, ¿sí? Y lo que puede manipular, lo manual, es decir, lo que puede manipular con las manos para darle forma a la obra de arte. Esta cuestión con respecto a la vinculación del arte y el ser humano, yo quería hacer esta explicación de este cuadro porque me gustaba mucho esta reflexión que se hacía con respecto a cómo el arte a veces va definiendo, eh, la historia del ser humano, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de arte rupestre, arte precolombino y demás. Porque el arte es una manifestación de una época determinada de la historia humana, ¿sí? De alguna manera, el arte viene a funcionar como un testimonio de una época determinada, ¿sí? Más allá de las intenciones con las que se hayan hecho, ya sea porque en el arte rupestre estos seres humanos por ahí querían dejar plasmadas técnicas de caza, o quizás hacer como una especie de pantallazo de la sociedad en la que vivían, o diversas interpretaciones, pero miren la importancia del arte, ¿no? Justamente en base a la producción artística, en base a la pintura, a las huellas, a los hallazgos que nosotros encontramos de épocas anteriores, que nosotros nos podemos enterar de cómo vivía el ser humano en aquel entonces. Entonces, eh, esa importancia, ¿no? Esa importancia del arte como una manifestación de una época del ser humano. Y me parece, como para cerrar, ¿no? Esta cuestión de poder trasladar esa importancia del arte a nuestros alumnos, ¿sí? Porque es muy fácil entender el concepto de arte, en algún momento, digamos, estudiándolo, digamos, lo vamos a poder entender, pero la idea es cómo trasladarlo, cómo explicar esa importancia, ¿no? Que no sea como hablamos en clase, esta cuestión de que la obra de arte, la clase de arte, perdón, se cierre a lo que es, digamos, los chicos dibujando y nada más, como si se considerara simplemente la clase de arte como un juego, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, lo que creo justamente es que está bien, podemos utilizar la clase de arte para dibujar o para hacer diversas cuestiones, pero lo importante no es que el niño, la niña, termine la clase dibujando o componiendo un poema, o la cosa que se les ocurra. Eso no es lo importante. ¿Sí? De hecho, el niño no está obligado a tener que hacerlo, pero sí entender el valor mismo del arte, ¿no? El valor mismo del arte y lo que lo vincula al niño específicamente con el arte y con la historia, ¿no? Como para que no quede como un contenido como enseñar aisladamente una época de la historia, o enseñar una obra literaria sin explicar quién fue el que la escribió o por qué motivos, ¿no? No cerrarnos a esa cuestión de que el arte solamente es diversión ni nada más, sino que forma parte de aquello que nos hace, humanos, ¿sí? Por eso esta cuestión de esa cuestión de no cerrarnos solamente en eso. No quiero explayarme más porque si no lo vamos a hacer muy, muy largo el video,
y bueno, es una cuestión para charlarlo mucho. Eh, vamos a tratar de buscarle esa manera, ¿no? De lo que es, sino también cómo hacer para transmitir esa, esa importancia del arte, cómo hacer para valorar el arte y valorar a las culturas que lo producían, ¿no? Porque de alguna manera eso también es lo que nos lleva a estudiar el arte rupestre, las culturas precolombinas y demás. Ya vamos a volver sobre esos temas, ¿no? Pero valorar la producción y valorarlo desde el punto de vista de que son nuestros antepasados y que de alguna manera nosotros seguimos sus huellas, para bien o para mal, a veces mejor o peor, pero estamos siguiendo el camino que esas culturas nos dejaron a nosotros, ¿no? Por eso también nos centramos en el arte acá en Sudamérica y no nos vamos tanto para Europa o eso, ya lo podemos hacer utilizando ejemplos, pero preferible centrarnos en este sector de, del mundo y en esta historia, ¿no? Que también es de alguna manera la nuestra. Y bueno, con eso lo podemos ir cerrando de momento. Espero que no se haya hecho muy largo, pero bueno, es para explicar, para redondear un par de conceptos y cuando volvamos este, a la clase los vamos a volver a hablar